Buenas tardes, soy Pancho López. El día de hoy, a razón de unas pláticas que he tenido con algunos clientes esta semana sobre el tamaño, lo que está sucediendo con la clase media, me llama la atención que dos de las personas que están considerando hacer inversiones para desarrollar negocios que están enfocados a la clase media, al principio de la plática creía que era una confusión de conceptos. Les están haciendo creer que la clase media está creciendo para motivarlos a invertir. Y este tema es delicado, razón por la cual he considerado hacer este video para que ustedes estén enterados. ¿Qué está pasando con la clase media? Empezando para poder entender el concepto es ¿qué es la clase media? Son el segmento donde las personas tienen un poder adquisitivo suficiente para cubrir todas sus necesidades básicas, tanto en servicios como en alimentación. ¿Cómo percibimos a la clase media? Son 4 integrantes en promedio por familia, cuentan con una casa propia en una zona bonita o un departamento elegante, ser suntuoso, que puede tener 3 o 4 recámaras, 2 o 3 baños, un jardín moderado o una terraza. Cuentan con 2 autos, a veces 3, para los hijos que están en las universidades, van a escuelas particulares, van por lo menos de vacaciones una vez al año a la playa o algo similar, nacional. Atienden a consulta médica con doctores particulares. Es decir, en resumen, ser clase media significa vivir sin carencias, también sin excesos, es decir, tener una vida digna. Para esto tenemos que tradicionalmente se hacían las siguientes clasificaciones. Se consideraba a la clase más pudiente, clase alta, A, B. La clase A son los millonarios, la clase B son los ricos, luego está la clase media que se segmentaba en 3 grupos, C más, C y C menos. C más son los que tienen un pequeño excedente arriba de las necesidades básicas, y C menos son consideraciones para poderlas cubrir. Tienen que hacer algunas cuestiones más para poder cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Después tenemos la clase económica popular, que ya empiezan a tener más consideraciones o necesidades para cubrir sus necesidades básicas, y la clase vulnerable. Con base a los estudios de mercado que existían en el 2008, que son cuando yo hago conciencia de estas diferencias sociales, se tenía que más o menos la clase alta entre los millonarios y los ricos eran el 2.5% de la población. La clase media en sus 3 segmentos eran el 18% de la población. Eh, la clase popular eran 48% de la población, y la clase vulnerable, las personas con más necesidades, eran aproximadamente el 30% de la población. Para esto tenemos que entender que el nivel A, que es la gente más acaudalada y más pudiente del país, son millonarios. Nivel B son gente acaudalada que pueden ahorrar e invertir. Se les conoce como ricos. Estas personas pues tienen residencias y en ocasiones casas de descanso, tienen mejores instalaciones, algunos lujos, por ejemplo, en las cocinas, en las salas, pueden comprar muebles de marca, cosas de ese estilo. Cuando entramos a la clase media, estamos hablando que la clase C más se consideraban a las personas que tenían un excedente y podían tener algún tipo de ahorro. La clase C, que es la clase media per se, son personas que cubren sus necesidades básicas con alimentos y servicios de calidad. Es decir que viven bien. Y la C menos son personas que a lo mejor no pueden disponer de todos los servicios, sin embargo, viven bien. Tienen estabilidad, tienen formas de vivir de manera sana. Las características de las viviendas pues son mayormente las características de el grupo socioeconómico en el cual me desenvuelvo, y pues es para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Casas propias o departamentos y algunas comodidades. Tenemos todos los servicios cubiertos, a veces no con lujo, sin embargo tampoco con carencia. Luego viene el segmento popular, que ya en el segmento popular tenemos las necesidades. Muchas veces son cubiertas por el Estado y otras veces pues las personas tienen carencia. Este grupo pues tenemos más o menos proyectada la mitad de la población.
2008, cuando se hizo este estudio. Propiedades y las viviendas en las cuales viven son en zonas urbanas, sin acabados de lujo, y sin embargo son personas que cuentan con techo, con piso, con agua y servicios sanitarios. La calidad de los alimentos pudiera ser a veces no la adecuada, sin embargo pueden cubrir mayormente sus alimentos diarios, los 3 alimentos diarios. El nivel E o la clase vulnerable, en algún momento de la historia se les conocía como pobreza extrema, ahora se determina como vulnerable, son personas que, dadas las condiciones bajo las cuales viven, pues sí son condiciones muy difíciles, con carencias, con sufrimiento, en casos muy extremos, situaciones muy precarias, incluyendo a las personas que viven en situación de calle. En el 2008, cuando yo conocí esta información, el ingreso familiar mensual promedio de clase media era 36,771 pesos. Sin embargo, a lo largo de este tiempo se ha acumulado una inflación del 2008 al 2022, 60%. Entonces, para poder tener el mismo poder adquisitivo que se tenía en el 2008, 36,771 pesos mensuales por familia de 4 integrantes, actualmente, considerando toda la inflación acumulada año por año, se necesitaría tener un ingreso promedio de 66,309.29 pesos, casi el doble. Para llegar a este cálculo hice una tabla donde año con año fui haciendo el cálculo de la inflación sobre el resultado del monto anterior y fue lo que me llevó a este resultado. La proyección para ingresos para el 2023, considerando el nuevo ajuste de salario mínimo que acaba de hacer el gobierno a 207 pesos, se considera que en el 2023 van a estar ganando alrededor de 6,210 pesos al mes, un promedio de 8,5 millones de personas. Entre 1 y 2 salarios mínimos, que son en promedio 9,000 pesos, alrededor de 16 millones de personas. 2 salarios mínimos, que son 12,420 pesos mensuales, se estima que van a ser 5,5 millones de personas. 3 salarios mínimos, que ya estamos hablando de 18,000 pesos mensuales, son menos de 1 millón de personas. 4 salarios mínimos, tendríamos 24,000 pesos al mes, también es un grupo reducido, al igual que 5 salarios mínimos, que son 30,000 pesos al mes, que era lo que más o menos una familia necesitaba en el 2008 para poder ser clasificada clase media. También tenemos que actualmente se consideran 100.3 millones de personas como subocupadas. ¿Y qué significa ser subocupado? Son personas que se dedican al comercio informal, son el jardinero, el pintor, el electricista, el plomero, también pueden ser el taquero, pueden ser personas que están trabajando en taxis, personas que se dedican a la venta de seguros o de viviendas, también pueden ser comerciantes de tianguis. Alguna de estas actividades permiten a la persona tener una ingreso fuerte, sin embargo son la minoría. Todos sabemos que las personas que se dedican a la comida, por ejemplo los taqueros, cuando son los dueños y están bien posicionados y ubicados, llegan a desarrollar nivel de percepción económica muy alto, llegan a adinerarse. Y muchas personas que manejan de manera más reservada la producción de los alimentos que manejan, por ejemplo los tamaleros o las personas que venden lonches, tortas, llegan a tener percepciones de ingresos que les permite tener una solución para sus necesidades económicas sin tener abundancia. Tenemos información donde las personas que ganan más de 15,000 pesos mensuales son un segmento muy chico de la sociedad. ¿Cuántas personas ganan más de 50,000 pesos al mes? Colaboradores para empresas, empleados y empresarios son menos de un 1% de la población. Estamos hablando de que en México hay como 126, 128 millones de personas, alrededor de 1 millón de personas los que tienen estos ingresos superiores a 50,000 pesos. El New York Times, el 6 de julio del 2020, hizo una publicación donde muchos mexicanos creen ser clase media. Sin embargo, los ingresos necesarios para cubrir eh, las necesidades y expectativas de este nivel están por encima de lo que ellos perciben o de lo que estamos percibiendo. En esta publicación se considera que en promedio mensual, para que una persona sea clase media, necesita 16,000 pesos de ingreso mensual por persona. Esto nos lleva a 64,000 pesos promedio por familia para poder ser pertenecientes al segmento de clase económica media. Y esto corrobora el resultado del cálculo que previamente hice, que les compartí, donde yo hacía un estimado en base a la acumulación de la inflación
anual de 66,309 pesos mensuales. Ahora bien, muchas personas consideran que 66,000 pesos mensuales para hacer clase media es muy alto. Sin embargo, yo te pregunto, ¿cuánto pagas de renta o hipoteca? ¿En qué zona? ¿Cuánto estás pagando? ¿15, 18, 20 mil pesos? ¿Cuánto estás pagando de comida? Promedio para 4 personas, 8,000 pesos al mes. ¿Más? ¿Vas a restaurantes? ¿Cocinas en casa? Con la inflación que hemos estado pasando en este año, los incrementos de los costos para hacer la comida en casa se han incrementado muchísimo. Con mayor razón para comer fuera de casa. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Los tienes en escuelas particulares? ¿Cuánto pagas por colegiaturas? ¿15,000 pesos por los dos? Más. Estamos hablando de colegiaturas de escuelas particulares promedio. Las altas están muy por encima de este monto. ¿Cuánto gastas en gasolina al mes? ¿Cuántos coches tienes? ¿Gastas un taque por coche? ¿Dos? Son 4,000, 6,000 pesos. Nada más ahorita con los pocos gastos que he mencionado, se está gastando en promedio más de 40,000 pesos mensuales. Y nos faltan los gastos, por ejemplo, gastos médicos, los servicios de agua, luz y teléfono, los servicios de internet, el streaming que contrates, si perteneces a algún club o gimnasio para ir a hacer ejercicio, si estás tomando algún tipo de estudio, si estás pagando algún servicio, algún seguro de gastos médicos, los seguros de los coches, a dónde vas de vacaciones y cuándo te cuestas. Ahorita un fin de semana, 4 días, 3 noches para 4 personas en un hotel 3 estrellas son 15, 20 mil pesos con todos los alimentos pagados. Después de todos estos gastos mensuales, ¿cuánto de dinero te queda para ahorrar? Y hay muchísimos gastos que no estoy considerando. Sin embargo, no importa cuál nivel socioeconómico perteneces, realmente estas son etiquetas. Lo que importa es la diferencia en cómo estás viviendo y cómo quieres vivir, qué quieres comer, a dónde quieres bajar, con quién quieres convivir, dónde quieres estar. Una de las circunstancias que está afectando fuertemente a la clase media es la tasa de desempleo, la cual se ve afectada por distintas razones. Tenemos cuestiones como el nivel educativo, tenemos cuestiones como la crisis que estamos viviendo que está generando mucho desempleo, tenemos el tema de la obsolescencia laboral que a partir de los 40 años es muy difícil conseguir trabajo, no digamos después de los 45 es prácticamente imposible, tenemos el nivel de estudios, son muchos los aspectos y los factores que están impactando directamente a la clase media con el tema del desempleo, además del incremento del costo de vida. Una de las grandes situaciones que nos va a afectar a la clase media de manera directa es la automatización, porque con la automatización se están perdiendo los puestos operativos y por ende los administrativos como coordinaciones, supervisiones, gerencias, direcciones, las cuales son las que le dan forma y estructura al nivel económico de la clase media. En resumen, ¿qué es lo que está sucediendo con la clase media? Se está reduciendo. Hay informes y es de dominio público la información que en 2 años de pandemia se perdieron 6,3 millones de personas dejaron ser de la clase media ya que han dejado de cubrir sus necesidades básicas mensualmente como habitualmente lo venían haciendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos para poder salir adelante? Arrasando de toda la información que les acabo de compartir, es muy importante considerar cuáles van a ser los pasos que vamos a tomar para poder eh, compensar eh, las circunstancias por las cuales estamos siendo impactados y estamos teniendo problemas para cubrir nuestras necesidades de la manera en la cual la crisis económica que estamos viviendo nos están orillando. En mi experiencia y desde mi punto de vista, yo veo dos opciones. La primera es que tenemos que desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestros conocimientos. Tenemos que estudiar y aprender más de lo que hoy sabemos para poder reforzar nuestras capacidades de lograr resultados. Por otro lado, invariablemente, debemos de considerar el hecho de que en esta época, en estos tiempos, para poder tener un nivel de ingresos que nos permita sustentar la vida que buscamos tener, debemos de emprender. Es muy difícil y muy duro ver a profesionistas, a gente con estudios que a partir de los 40 años empiezan a tener un problema muy delicado para conseguir trabajos y cuando consiguen trabajos son con ingresos muy limitados. Razón por la cual es muy importante considerar cuáles son nuestras competencias, nuestras capacidades y de qué manera podemos tener un emprendimiento que nos pueda permitir tener el nivel de vida que aspiramos tener. En dominio del conocimiento estamos desarrollando un portafolio de servicios estratégico, el cual permitirá apuntalar 7 pilares esenciales que te guíen en cómo puedas desarrollar
desde la base medular de la negociación hasta el desarrollo de un emprendimiento personal. Soy Pancho López de Dominio del Conocimiento y siempre ten en mente que tu tiempo importa.